Bienvenidos de regreso a su podcast favorito, Mente en Contexto. Y como lo prometido es deuda, aquí está la segunda parte con Marisol Padilla, acting coach y maestra de actuación. Se encuentra aquí en Guadalajara, siendo una excelente opción si decides o quieres pertenecer a la comunidad de actores. Espero les guste. Gracias. Bueno, después de un pequeño break empezamos de nuevo y algo que quería decir, que quería platicar o poner sobre la mesa es, ya hablamos un tanto de a dónde te lleva incluso un papel depresivo, pero ahora hablemos un poquito más de papeles más oscuros, más preparados maléficamente. ¿A qué me refiero maléficamente? Interpretando situaciones de villanos, de asesinos seriales, de psicópatas, de personas incluso hasta psicóticas, porque por ejemplo hablábamos hace rato de la novela del perfume, ¿no? Que al fin del día es una persona que por medio los sentidos la falta de olfato. Y sí, que incluso la percepción de su yo lo llevó a buscar el olor y la esencia de las demás personas y que el único método que encontró fue pues la desmorición, la desvivisión, perdón. Y esta parte como oscura que pudiera llegar o que marca la pauta para que unas personas puedan llegar a perderse en esa situación y que otras puedan sobrevivir a miles de papeles de ese aspecto, sobre todo de Un buen villano. actor puede sobrevivir a miles de esos papeles. Yo tomé Anthony Hopkins daba de repente, te abría su casa y yo fui invitada de él en un par de sesiones que él compartió como compartir la actuación desde su perspectiva, ¿no? Sus técnicas que hacía. Y obviamente pues todo el mundo quería saber cómo hizo Aníbal Lecter. Claro. Un excelente papel. Sí. Él no tenía que ser el asesino. Todos ustedes que fueron a ver ya traían el asesino adentro pensando Pero en no, el asesino. Él lo único que hizo fue un ser humano que estaba viviendo en circunstancias que la vida le puso en ese momento. Entonces, él nunca se sintió un asesino, como el asesino no se sintió un asesino. la separación de la misma idea, de cómo lo vamos a plantear, porque ahorita que lo pones así, pues es mucho más sencillo llevar escena por escena que una película completa, una cosa a la vez. ¿Por qué? Porque se le pedía grabar una escena, no se le pedía decir, ¿sabes qué? Tienes que ser asesino 24/7, sino que generas... Nadie tiene que ser asesino 24/7. ¿No? Los actores que hacen eso van a salir muy lastimados, muy mal. Y ningún director que realmente tiene fuerza va a contratar a un actor que hace eso. Es peligroso, imagínate. Ah, sí. O sea, un actor realmente, si yo, por ejemplo, como directora estoy tratando de castear a un actor para que haga un asesino, voy a buscar al actor que lo sienta yo mucho más balanceado emocionalmente, mentalmente y espiritualmente y físicamente. ¿Por qué? Porque sé que va a llevar una carga fuerte, tiene que tener empatía, compasión. No puedes tú juzgar al personaje que estás haciendo. Lo primero que va a hacer un actor que hace un asesino es quién es este ser a los 5 años, cómo creció, quién fue su mamá, cómo fue su niñez, qué fue lo que lo llevó eventualmente, como a Hitler, ¿no? Empezar a decidir que eso era lo mejor, que él sentía que él estaba haciendo un servicio a la humanidad. Él nunca le cambiaron la idea, esa era su idea. Entonces, cuando un personaje, un actor, representa a ese tipo de pensamiento, pues tiene que entenderlo primero, no juzgarlo. Tienes que empatizar con esa idea y tienes que entender tú, el actor, el ser humano, pues ser empático y ponerte a pensar, bueno, si yo hubiera vivido estas circunstancias tal y como las vivió, hay una gran probabilidad que terminara siendo lo que él terminó siendo. El miedo más grande que tenemos los humanos cuando vemos ese tipo de películas es de que tenemos todos la habilidad y capacidad de hacer exactamente lo que sucede. Es que nosotros no actuamos en esos actos. Y es lo que un actor pues, sabe desde el principio. Un buen actor, por ejemplo, me imagino que Ed Norton ha hecho Pequeños Asesinos, pero es sublime. Con la de La Raíz del Miedo, cuando en American Psycho, por ejemplo, es Christian Bale, ¿no? American Psycho es Christian Bale. No, sí, Christian Bale, no, hay uno es American Psycho, hay uno Historia Americana X. Historia Americana X. Es buenísimo. Ese personaje de Ed Norton, wow, o sea, y Ed Norton es uno de los seres más humanistas, pero es calculadoramente mental y también compasivo.
O sea, es un ser muy inteligente. Creo que es para mí uno de los actores, mejores actores vivos en el planeta. Es sublime. Estoy un poco desactualizado con eso. Mm, mm. También es muy buena Es su que actuación en la de Birdman. quiero saber si estoy imaginando a la Ed persona. Norton. El Club de la Pelea, por ejemplo. Ah, ok, entonces sí es el Ya. mismo. Lo que quería traer a la mesa esa película donde alcanzamos a ver una parte muy específica de donde este cuate llega a la psicosis, a la esquizofrenia, y que sí es capaz de, por ejemplo, otro trabajo que me gusta mucho de él es de Red Dragon. En Red Dragon, donde Sí, cierto. donde él está expuesto a dos elementos bien básicos, donde está también con se me fue el nombre, Anthony Hopkins, Anthony Hopkins. como Hannibal Sí, Lecter, cierto. donde incluso esa visualización del miedo de estar enfrente de él, incluso a punto de ser asesinado por parte de él, se ve real, o sea, Claro. y llegar a ese punto donde decir, ¿sabes qué? Yo para que atrape a los asesinos, tengo que ser como ellos. Y el separarte de esa visión donde yo soy en este momento un investigador que está queriendo pensar como un asesino, con una función específica, sin caer incluso en esa parte de psicotizarse, le ayuda al desarrollo del personaje, claro, y también a este detective en ese punto en específico. Porque se ve cómo va sufriendo, como paulatinamente va como de que no le gusta ponerse en esa situación específica, no le gusta ir en este caso, a visitar a Hannibal Lecter, no le gusta ponerse en riesgo, pero que las circunstancias inherentemente lo pusieron ahí y no tiene de otra más que solucionar por un bien que para él es valioso, que es que el atrapara a un asesino serial, que en ese caso, pues ahí sí ese Red Dragon, que tiene también una situación difícil, vuelvo otra vez a lo de la empatía, donde lo trataban mal, donde no estaba con sus padres, donde su mamá su abuela lo traumatizó paulatinamente, a llegar a ese punto de pues no hay de otra más que hacerla a la otra persona mía por medio de este ritual del mismo Red Dragon. Y que esas situaciones a la hora de llevarlas a actuación, creo que es muy mágico, diría yo, sin caer en ese punto de quebrarte. Pues es que es la imaginación, los elementos. Nosotros como actores usamos los elementos, fuego, qué tanto fuego tiene este personaje, qué tanto aire, qué tanto agua, qué tanta tierra. Y desde ahí también creamos, porque al final del día no soy un asesino, y si estoy haciendo el amante de alguien, no soy el amante, no soy la esposa, no. Soy una interpretación imaginaria de las circunstancias. Yo como contexto. Entonces, siempre mi cuerpo está pasando por estas circunstancias mediante lo que sea que yo tengo que usar imaginativamente para crear ese personaje. Por ejemplo, el personaje, regresando a Anthony Hopkins, cuando él desmenuzaba la carne, eso, o sea, hacía mil cosas, pero de repente él de niño le gustaba abrir caracoles, inspeccionar cómo eran, le gustaba lo que se sentía, lo disfrutaba. Él tuvo una memoria sensorial del tacto en ese momento y es ahí donde se iba cuando estaba Y Era que la funcionaba. la carne de él. Y le funcionaba porque para él, a ti, tú, nosotros vamos al cine, vamos a estar viendo, vamos a otro lado. Ah, mira, acá está lo que está usando el actor, se está imaginando esto, estos son los componentes. Pues no, ¿no? Ese es el trabajo mío, no tienes por qué estar viendo como creo. Y cada actor tiene una imaginación que lo va a llevar a hacer la creación, ¿no? Como un pintor crea un azul o un rojo o un amarillo particular. Nosotros queremos ver el trabajo, ¿no? Y sí, a mí como maestra de actuación y a un actor le toca entender toda esa parte que a la audiencia pues no le corresponde. Pero es muy interesante cuando empezamos a hacer cómo lo creas. Porque ¿Cómo también llegas ahí? nosotros vamos al producto final y el Sí. producto final está lleno de una serie de matices que ni siquiera Claro, están dentro de... edición, la música que te está llevando a sentir ciertas cosas, el editor que es chap chap, ¿no? Y que el ni siquiera género. te dicen qué escena va a salir, o sea, Sí. tú no tienes concepción de qué No, escena va a tú salir hasta filmas que llegas. escenas, tú filmas, pero al final del día, por ejemplo, es cómo empiezo a desarrollar el personaje. Y por eso, regresando a lo que les digo, o sea, imagínate todo este tipo de personajes, un morro que no ha estudiado, que no se ha dado ¿cómo va a poder interpretar a alguien así? ¿Y quién se lo va a dar? Entonces, ¿por qué los actores que quieren ser actores no se permiten un entrenamiento efectivo?
Es el problema. Por eso realmente no hay competencia. Cuando llegas acá, no hay muchos actores preparados. Entonces, cuando tú te preparas, te están esperando con ansias, cabrón, a que les des lo que, porque no hay muy pocos. Porque hay tanto ego en mi profesión que muchos piensan que I am pretty enough, soy interesante, porque a veces ni es necesario que seas guapo, soy muy interesante, soy excéntrico, eso es suficiente. Pues no, nunca va a ser suficiente. Sí tienes que aprender a interpretar, y siempre digo lo mismo, tú te permitirías que un cirujano que no tiene experiencia, cabrón, que no ha estudiado sus 5 o 10 años, te abre el cerebro y te arregle lo que... ahí, ¿no? Pues no, porque un productor y un director en estudio te va a pensar de una forma menos. Están poniendo su vida en tu talento, en tu entrenamiento. Y Por ahorita eso te me lo pongo van a a pensar exigir. en Brad Pitt. Pues Brad Pitt está hermoso. Pero Partamos de ahí. él, no, el cabrón se entrenó. Pero una manera de interpretar, No, manera de actuar que dices bárbaro, porque sí es cierto, si bien Brad Pitt es no, icónico, sí. Sí, cada personaje tiene un estilo diferente acoplado Más al de 5 papel. años, cabrón. Ese cabrón agarraba, hacía trabajos de los más cabrones en el planeta en Hollywood, de los más difíciles, que hacía delivery, que se vestía de no sé qué tanto. En la que sale con el Bruce Willis, la de 7 monos, creo que es como esquizofrénico, algo así. Sí, o sea, él hizo 5 años un chingo de trabajo, un chingo de escenas, y se aventó a hacer, y siempre estaba mínimo, siempre tenía 3 a 5 escenas. Porque es la única forma realmente como actor de salir adelante. Si no tienes un maestro que te pone a hacer escenas y te da crítica constructiva, y en esas escenas empiezas tú a crear y a usar las herramientas de la actuación, no vas a aprender. Porque improvisando es chido y todo, pero no te va a dar mucho. Te da una tercera parte. Y no puedes ser actor de improvisación. ¿Qué Es opinas como, tú del mira, voy a Harrison Ford? improvisar, de que voy a abrir tu cerebro, y como realmente siento, güey, que yo soy una súper... Es que soñé que yo era una gran cirujana. Es más, me van a dar un premio Nobel. Entonces, voy a abrir tu cerebro porque yo sé exactamente cómo hacerlo. O sea, lo he estudiado, pero tú confías que yo puedo hacerlo, ¿verdad? Y pues yo voy a decir, no, pues ni de... Mi madre, ¿no? No, pues... O sea, no, es lo mismo. Un actor, por más pasión y todo que te quiere decir, aquí está el libreto, güey, ¿cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo vas a ponerte esto y hacer este killer o hacer este padre que tiene que... O lo que te iba a decir, a mí una vez audicioné para el personaje de la Virgen María, ¿no? La Madre de Dios, no, hombre. O sea, para mí una audición la trato igual que si estoy haciendo la película. ¿Por qué? Porque me empiezo a desarrollarla y dije yo, wow, cuando empecé a hacer preguntas así, digo, quería creer que él era el hijo de Dios cuando... ¿Qué es lo que hace una mamá? Pues yo quiero que mi hijo que no muera. Protegerlo, Protegerlo, cuidarlo. Pero, ¿cómo puedo? O sea, y me quedé yo en esa porque me pegó tan duro, fue tan fuerte, y otra vez por mi pinche acento en aquel entonces, no me lo dieron. Que me dijo, o sea, me acuerdo el director le encantó, dice, but, everybody is, pero fue maravilloso interpretarla por ese momento y me la quedé, o sea, esos personajes te los quedas para siempre. Y es esa magia dije, no la voy a definir. Ella puede pensar un día que su hijo es el hijo de Dios y al día siguiente que no. Entonces, no puede tener porque yo soy mamá ahorita, digo, pues sí, ahora al rato mi hijo a los 2 años, yo pensaba que era también un ser sublime, que era el milagro de existencia, y todavía lo pienso porque pues, es mi hijo, tu hijo, sí. ¿no? Y a veces digo, pinche niño cabrón, mira nada más, ponte las pilas, bla, 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 ¿no? Y sigo pensando en ese niño de 2 años que un día me dijo, le preguntaron ahí, oye, mijito, ¿te parecen? Porque él tiene los ojos verdes, grandes, y en Chapalita lo veían y decía, tienes ojos como el niño Jesús. Y un día mi niño que siempre ha sido muy bla, 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 chill, me dice, Dios, sí, ¿tú conoces a Dios? Sí. Y sabe que él, cuando hizo el mundo, llamó a 3 científicos. Y tú estabas ahí, y mi mamá estaba ahí, y yo era un científico, y tú eras partículas. Y la señora se quedó. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién sabe? En mi vida había hablado yo de eso.
Pero pareciera que no, pero muchas de las situaciones que probablemente replica tu hijo vienen aprendidas de ti y de tu esposo. Ah, pues sí, de los... Porque incluso ahorita que hablas del tema de niños también, o alazando un poco a lo que estábamos platicando anteriormente, de la cuestión del aprendizaje, de por qué muchas veces el pensar en ser actor, el único, el enemigo más fuerte que tienes eres tú, me puse a pensar en una situación donde estaba yo en familia extendida, con mi hija, y mi hija llegó actuando, pero llegó actuando un personaje varón. ¿Qué pasó? Alrededor, ¿qué pasó? La familia se puso como de no, Wow, tú eres niña, tú no puedes ser hombre. wow. Ahí en su momento yo tuve una actuación, una conducta activa y dije, ey, ella está actuando. Si ella quiere ser un hombre, va a ser un hombre porque está actuando. Si ella quiere ser un perrito, va a ser un perrito porque ella está actuando. Entiendan que es una actuación, que es una creación de la imaginación de mi pequeña, que la está llevando a acción y que se está divirtiendo. ¿Por qué meter el juicio del aprendizaje de una persona ya voy a balconear, de 50, 60 años, sobre algo nuevo que puede crearse? Y que me viene otra vez a la mente, de que esa parte de que muchas veces, por ejemplo, tu hijo... Y castramos a los niños. Exacto, llegamos al punto, no, oye, ¿cómo que 3 científicos? En la Biblia no dicen 3 científicos. De regreso vámonos a los psicópatas cíclicos. Cuando eras niño, yo sé porque yo crié a mis niños en Chapalita, en un parque donde venían todo tipo de niños. Y todos querían que les contara historias, les contábamos historias. Y luego al rato ellas las interpretaban. Pero ellos me decían qué historia quería que les contara. No, todos querían hacer los asesinos, el vaquero de no sé qué, ya les había princesas, había un chavo que él quería ser el principeso. O sea, pero, y cuando eran asesinos, pero lo hacían con un sentir y no había juzgarse internamente porque se hacía un asesino. Había una parte donde veías al niño y no, hombre, corrían porque los iban a atrapar. Creían, o sea, pero ¿qué hacían ellos? Él está haciendo el arquetipo más imaginario de un asesino, ¿no? Se creen que están mal, están juzgando. No, ellos están interpretando el vaquero, el black, whatever. Pero obviamente lo que han visto, algunos, y algunos puramente lo que en ese momento sienten. Uno se convirtió en un árbol asesino, ¿no? Y un árbol asesino, y el asesino, se movía porque no se movía. Pero también según la etiqueta se permiten ciertas conductas, porque un héroe no se puede permitir perder el control de su ira, pero un asesino, un villano, sí se le permite. También la manera en que nosotros categorizamos... Bueno, ya últimamente... Bueno, el arquetipo del héroe, es que en los arquetipos sí puede haber muchos otros arquetipos. Dentro de, sí. Sí, por eso a esto ya han hecho muchos como Spider-Man que tiene el lado dark y todo eso. Hay una película muy buena que se llama La Escuela del Bien y el Mal, no sé si la has visto, en Netflix, y me gusta mucho la temática que trata porque es como la definición desde cuentos, no de Disney, desde los cuentos reales. Por ejemplo, sabemos que Blancanieves trae un trasfondo más oscuro, sí. La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente. Y esta película plantea una escuela del bien y una escuela del mal, donde la escuela del mal están los villanos y donde la escuela del bien están las personas, los héroes. ¿Sí lo has visto? No, y está no estoy entendiendo. Y dentro de la misma película van como poniendo pautas donde los héroes no son ni tan héroes, ni los villanos son tan villanos. Claro. Y en una parte de la película se voltea, donde los héroes terminan siendo villanos y los villanos terminan siendo héroes. Ahorita está muy en hacer eso. Sí, porque lo que yo veo ahorita en la escena o en el cine es que tratan de cierta manera de volver a encarrilar el tren de todo, que vamos a mediar responsabilidades, pero parte de la industria es la razón de ciertas conductas o patologías psicológicas que vienen desde el punto de vista de no ser suficiente o de no tenerle esa figura que se me plantea en Hollywood. Y mucha de la escena que viene desde hoy busca como la retribución o el cambio hacia esas conductas saludables. Que después tengamos temas como La Sirenita, que de repente se vio como mucha polémica en algo que no debía haber sido. ¿Por qué? Porque los millennials, ¿sí son millennials? ¿O los centennials? No sé, personas de la generación de La Sirenita vieron como muy ofensiva esa parte de
simplemente es un personaje. No tendríamos ni siquiera por qué juzgar la película por el personaje. Tendríamos que ver la película para ver cómo está constituida y lo que quiere contarte el escritor exactamente. de ese personaje, ¿no? Es como hizo una vez un director que estaba contando y creando una perspectiva de Nueva York desde su perspectiva. Él era negro, entonces él filmó la parte de su Nueva York desde donde él lo percibía. Y dice, that's my New York. Desde su contexto, ¿no? Que me imagino. Sí, and I have the right to show you if I'm making my movie and speak about what I know of New York. Y que también tiene mucho que ver, por ejemplo, tenemos mucho la narrativa de que la historia es de la cuenta quien gana. Y ahorita ya no está tan así. Ahorita se está abriendo pautas o escenarios a personas que están dentro de la minoría y que están causando un impacto mayor. No, pues Barbie, güey, o sea. Ajá, Barbie que mira, Barbie lo supo hacer desde el aspecto de sea que Target estuve moldeando de chicos, dándole como esa sensación de perfección y que le da el discurso necesario para romper esa regla de Barbie. No, han salido señoras encabronadísimas de esa película. No me tocó ver en el Centro Magno una señora con sus niñas ahí. ¡Qué película! Fue un asco, qué bárbaro. ¿Cómo se permiten hablar de eso? ¿Qué era eso? El rompimiento de reglas verbales. Yo casi quería filmarla. Y es muy complicado para ciertas personas porque volvemos otra vez al inicio, rompemos esa comunidad, ese paradigma que es cómodo para ciertas personas y lo sumes en la incertidumbre y yo no quiero sentir eso. A mí no me pongas en eso, y menos por una película que va a durar 120 minutos, que en realidad lo único que puedes hacer es verla, no me gustó y te vas, pero no, te sientes con la necesidad de perpetuar esa comunidad que para ti fue cómoda, pero dejando afuera todas las personas que sufrieron durante décadas y que no se les dio un lugar. Que creo que el cine actual está dando esa cabida a esas situaciones. Que podemos tener eventos como lo que te he hablado de Disney, de que pues al fin del día la renunciaron a la directora, pero por otros temas económicos, que al fin del día la industria cinematográfica es esto. Si no existe esto... Ahorita está por la situación de los strikes, de la huelga, ¿cómo se dice? Todos los inversionistas conservadores están en pause. O sea, los que ponen mucho plata. Sí, ahorita va a haber cine ¿de qué? De autor. Va a haber cine de escritores independientes. Cine de que un Tom Cruise va a decir, ok, no te cobro mucho, hago el papel, ¿no? Y ahorita va a ser muy interesante. Creo que la huelga sigue. Me voy a parar por el cargador, sigan adelante. Tom Cruise se me hace un personaje bastante interesante, ¿saben? Pues claro, man. Es todo un personaje. Sí. Creo que no tiene dobles, ¿no? Aparte, o sea, Tom Cruise no pues él coquetea con la muerte mucho. Exacto, por eso se me hace muy interesante. ¿Por qué? Él tuvo una vida bien cabrona. Su papá nunca lo aceptó. Por eso coquetea con la muerte, yo creo. Yo desde una parte muy hipotética, incluso llegar a suponer muy cabrón. No ha podido amar a nadie. ¿Mande? No puede amar a nadie, él. Realmente no. Él sí, por medio de la actuación, encuentra una sensación de vida. O sea, por eso sus escenas son tan particulares. Como muy, en sus papeles es como muy, soy yo, ¿sabes? Y no hay un desarrollo interno él no tiene desarrollo de personaje profundo. No, él es él. Sí. Él es él en todas sus películas, él es él, ves a él. Cambias de papel y es él. Sí. Por ejemplo, La Momia no jaló tanto porque es él. Ese esquema no está dentro de su personaje de acción. Sí. Pero mucho tiene que ver con es como La Roca, pero más bonito. Ajá, o más chiquito. Y con más inversión. Sí. Por ejemplo, la Roca también es como, o sea, hay ciertos niveles donde el talento, más bien, por ejemplo, yo lo considero así, no sé cómo lo veas tú, pero en el tema de La Roca considero más la disciplina que fue la que lo puso ahí, que el propio talento. Pero está muy frustrado ahorita porque él quiere actuar. Pero pues ya se acabaron. Y no se puede. Porque su personaje de acción está bien clarito y es lo que lleva haciendo desde hace años. Sí. Y que de cierta manera sí... Esa audiencia se encabronaría porque se sentían engañados. Sí, porque también se ha puesto como esa parte de pues, ser el todopoderoso. Sí. O no sé qué piensas, Raúl, habla. Sí, a mí fíjate, me acuerdo mucho de la película de Tom Cruise, me imagino que tú sí, Marisol, la de Ojos Bien Cerrados. Creo que es totalmente distinta. Eyes Wide Shut, de Kubrick y Nicole Kidman. Pero porque Nicole Kidman es una actriz asaz.
Y esa fue la última película que hicieron juntos, porque ahí se le exigió irse para adentro, porque la coach de Nicole Kidman lo coachó a él, y ella sí le había movido un ciento de cables. ¿Qué pasó ahí en su vida? La reflexión de lo que hizo y no quiso hacer. Yo no quiero hacer esto. Me divorcio de ti. Ya tenían problemas, obvio. Pero ahí sí fue una situación donde él decide no ser. Y aunque pareciera que no, la función de ese mismo cambio dentro de esa película, sí, y aparte Kubrick, tuvo que ver con la funcionalidad del contexto. Su coprotagonista o protagonista, en este caso Nicole Kidman, era, sí, protagonista. Sí, pues, y el director le exigieron a él que se moldeara. Él acató, porque exactamente, él acató, y al acatar estoy dentro de lo que me está haciendo pues bien. Sí. Me gustaría cerrar con eso, no sé qué piensan ustedes. Sí, muy bien, algo más que... Pues no iniciamos el intro, pero pues nos estamos viendo, ¿vale? Aquí abajo va a aparecer tu nombre. No, pues puedo decir algo para que puedas editarlo para el principio, ¿no? Si quieres, como gustes, sí, adelante. Sí. Entonces, adelante, bueno, o sea, ya bien desorganizado yo, va. Sí, me agarró así. No, está bien. Esto se puede poner al principio, donde sea. Todo queda en edición. ¿Cómo te llamas? Marcos Flores. Marcos Flores. Terapeuta. ¿De qué tipo de terapeuta? Terapeuta conductual. Ah, ok. Conductual contextual. ¿Y? Y Raúl del Toro también igual, aquí terapeuta conductual contextual también. Muy bien, mira. Pues muchas gracias por invitarme. Soy Marisol Padilla Sánchez, actriz y acting coach, que es muy chistoso. Bueno, no chistoso. Acting coach es maestra de actuación, pero el coaching es la parte donde ahora la ciencia de la psicología se ha dado cuenta que estamos muy paralelos. Muchas de nuestras herramientas les ayudan a ustedes y muchas de sus herramientas nos ayudan a nosotros. O sea, un buen actor realmente es importantísimo que tenga un buen psicólogo. La neta, es sinónimo. Y viceversa. O sea, si yo quiero realmente tener más libertad con mis personajes y no lastimarme y tener una mejor vida y ser feliz mientras soy actriz, es bueno conocerme, pues, get a psychologist. O sea, para mí es como lo más básico. No hay elemento humano que no lleve o conlleve psicología. ¿Por qué? Porque la psicología al final del día es el estudio de la conducta humana. Sí, punto. Y para mí todo, o sea, si tú no estás bien aquí, empiezas a tener ansiedad, empiezas a lastimar tu estómago, empiezas a tener ácidos, empiezas a tener... no puedes respirar, tus pulmones empiezan a afectar, empiezas a soltar tu cuerpo, no haces ejercicio. Todavía empezamos apenas a conocer el poder del entrenamiento de la mente. A mí me salvó la vida la psicología. Y esa parte de lo que decías de la parte del estómago, incluso del pecho, esas son las variables disposicionales que nos toca la psicología todavía aclarar. Esa parte todavía está media... El huequito, ¿no? Ajá, entre la conducta psicológica y entre la conducta ahora sí biológica en esta parte disposicional de, ¿por qué estoy sintiendo esto? O cuántas chavitas ahorita tienen anorexia y porque no están sintiendo que se sienten bonitas, o sea, desde escuchen ahí el empezamos. Podcast de TCA también. Sí, entonces todo eso para mí es necesario tener una mente sana para poder complementarla con un cuerpo. O sea, cuando tienes esto más sano, decides comer para vivir en vez de vivir para comer, o empiezas a enamorarte de tu cuerpo y dices, este es mi santuario para pasar por este mundo, güey. Hay que cuidarlo. Aceptación, sobre todo. Aceptas todo, güey. Mis arrugas, porque tienen memoria, ¿no? Y me encanta y me cuenta de quién soy. Y empiezas a ver que todo lo que eres, pues, es parte del viaje, ¿no? Sí. Entonces, pues, muchísimas gracias. A ti, Marisol, por aceptar sobre todo la desorganización, pero creo que se creó algo muy bonito. Por eso también el caos es un orden por descifrar, dice Saramago, ¿no? Entonces, de hecho. Sí. Oye, ¿tú eres de noviembre? No, de junio. ¿Tú eres Géminis también? Sí. Yo también. ¿Yo también? Tú eres Géminis, güey. ¿Tú qué signo? Ahí está. Yo soy Piscis. Sí, buen ojo, Piscis, sí. Sí, tiene buen ojo. Muy bien. Pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Hasta luego.